tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Irina Cabrera Girón. Ella es jueza especializada en justicia para adolescentes y viene el día de hoy a hablarnos sobre justamente la justicia para adolescentes. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciada. Y pues yo creo que vamos a empezar con el tema al que venimos hoy y quisiera saber en su experiencia, ¿cuáles cree que son las principales razones que hacen que un adolescente cometa un delito? Bueno, yo creo que las razones o los motivos por los cuales un adolescente comete delitos es una cuestión multifactorial. A veces en un solo adolescente pueden atravesarle diversas circunstancias que lo motivan a la comisión de delitos. En otras ocasiones pueden ser una sola circunstancia, dos, tres, no sé, pero diversas motivaciones que pueda tener el adolescente en sí mismo. Como por ejemplo, en mi experiencia, la gran mayoría de los chicos que cometen delitos graves, realmente graves, han sido por desintegración familiar. Muchos de ellos ya no están habitando con su familia, ya están solos. Esto conlleva también a otras cuestiones que también a estos niños, como lo dije, lo atraviesan, como son la falta de oportunidades y la pobreza, ¿no? También estos chicos muchas veces tienden a buscar la oportunidad de generar un ingreso y se hallan desafortunadamente con grupos delincuenciales o grupos de organización de delincuencia organizada, perdón. Sí. En ese sentido ellos los captan y ellos pues obtienen un ingreso por esta actividad, pero desafortunadamente pues es una actividad con la que inician, digamos, una cadena delictiva con el paso del tiempo. También otro factor que atraviesan a los adolescentes muchas veces es esa parte del crecimiento que ellos tienen. Recordemos que ellos están en una etapa de desarrollo, están psico y biológicamente evolucionando, entonces muchas veces, y la gran mayoría de los casos es en este sentido, en temas de violencia sexual. Hay falta de información hacia los adolescentes en temas de sexualidad, lo que lleva a que ellos exploren su propia sexualidad con información mal dada, mal direccionada, entonces logran desafortunadamente tener una información inadecuada que finalmente los lleva a la comisión de delitos de naturaleza sexual. Entonces muchas veces es porque se encuentran a un amiguito o un primo, a un familiar que y de alguna manera los lleva a conocer temas de sexualidad que no están a su alcance todavía o que no están en su comprensión y que además, como ya lo dije, no hay esta educación. Y por otro lado también hay temas donde los adolescentes están replicando la conducta, donde ellos ya fueron una vez víctimas de agresión sexual y la están replicando. En términos generales y por lo que tiene el contexto de Oaxaca, yo creo que esas son las motivaciones que dan lugar a la comisión de delitos en materia de adolescentes. ¿Considera que va en incremento la comisión de delitos en adolescentes? No, creo que se ha mantenido en un estatus. Yo tengo un rato trabajando con los adolescentes, sí, y ahorita no tengo el dato exacto, pero año con año más o menos el número de casos que la Fiscalía capta, porque todo llega primero a la Fiscalía y de la Fiscalía llega a adolescentes. Entonces, adolescentes, el juzgado como tal, realmente tiene un número menor al número de casos que la Fiscalía capta. Entonces, no quiero pecar, pero oscilaban anteriormente entre unas 500 carpetas anuales. Okay. Entonces, de ese número de carpetas, un 20%, mucho 30% llega al juzgado, porque muchos delitos pues son materia de criterios de oportunidad o bien también son materia de acuerdos reparatorios que tienen esa facultad ahora el Ministerio Público de realizar acuerdos probatorios en su sede y pueden tener, digamos, otra salida que no sea precisamente el proceso, que finalmente en materia de adolescentes una de las finalidades es la mínima intervención en su maximización, ¿no? Entonces, las normatividades internacionales siempre nos dicen en la menor medida en que los adolescentes topen con el proceso judicial es menor. Incluso si ya está en proceso, es mejor que ellos puedan salir por otras vías alternas que atravesar por todo el proceso judicial. Sí, licenciada, antes de continuar y ahondar más en el tema, me gustaría saber
¿A qué edad se juzga a un adolescente? O sea, ¿en qué pues sí, parámetros de edad ya se considera que se le puede juzgar al cometer algún delito? Bien, en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, ya nos marca el parámetro y nos establece que son de 12 años cumplidos a menos de 18 años de edad. Ese es el grupo, digamos, que es materia de justicia para adolescentes. Okay. ¿Hay menores de 12 años que hayan cometido algún delito o qué sucede con ellos? Sí, sí hay menores de 12 años que han cometido delitos, desde luego, pero la Constitución, la misma Constitución, por política criminal se adopta que estos niños sean llevados a otras áreas de asistencia social. En este caso, son atendidos ya ahorita por una institución que se llama Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Okay, hace rato ya nos comentaba un poco cuáles son estos delitos más comunes, pero aquí en el Estado podría explicarnos un poco más cuáles son. ¿Delitos sexuales es el que mayor casos tienen? Mire, por ejemplo, en la Fiscalía yo tengo entendido que llegan violaciones, lesiones, abuso sexual, robo, violencia familiar, amenazas, ¿no? Amenazas es uno de los delitos que menos llega a adolescentes, sí, porque no es un delito realmente, digamos, grave en términos, entre comillas, en términos de la lesión al bien jurídico. Claro. Y puede, de alguna manera, canalizarse hacia otras formas de terminación del procedimiento, en este caso en sede administrativa, en Fiscalía, pues lo terminan a lo mejor con un acuerdo reparatorio o un criterio de oportunidad. Ellos tienen programas incluso para tratar estos asuntos, no solamente los terminan por terminar, llevan a los chicos algunos programas que lleven estos programas para poder dar cabida a algunos temas de sus atribuciones, tomar estas decisiones propias de sus atribuciones. De ahí, en el juzgado, lo que más tenemos ahorita, sí, por correspondencia, pues son delitos de naturaleza sexual. Hablamos de violación, violación equiparada, abuso sexual. Son los que más tenemos en el juzgado. También tenemos en número significativo violencia familiar. Tenemos lesiones ya en menor grado, homicidios en menor grado, robo, daños. Y recordando que además nosotros tenemos casos no solamente del fuero común, sino también del fuero federal. En materia federal nosotros tenemos el mayor número de casos que llega ante el juzgado, pues son de portación de arma, de fuego, ya sea sin licencia o de uso exclusivo del ejército. Y de los últimos casos que nos están llegando son contra la ley de migración. Ok, en este caso que comenta portación de arma, digo, para la gente que sepa, ¿no?, de algún conocido o algo, portación de arma es un delito, o sea, no implica que tenga que pues cometer un homicidio, por así decirlo. Simplemente por el hecho de portar un arma, un adolescente ya puede ser considerado delito. Así es. Sí, el simple hecho de portarla, de tenerla en su radio de acción, dice la ley, en tenerla en su disponibilidad. Okay. A veces no solamente es traerla consigo, a lo mejor la traen en una mochila, en la motocicleta, ¿no? En su radio de acción, en la medida en que ellos puedan disponer de ella con facilidad, ellos están cometiendo un delito. Bien. Licenciada, ¿podría comentarnos cómo es el proceso penal para un joven que comete algún delito? Y esto me llevaría, pues obviamente, a preguntarle cuáles son las medidas de tratamiento que tienen con estos jóvenes, ¿no? Bien, el proceso consta de, digamos, las 4 fases de todo procedimiento. Nosotros, al igual que en adultos, nos basamos en el procedimiento acusatorio. Ese es nuestro fundamento, digamos, nuestra base del proceso. Y entonces contamos con una etapa inicial, una etapa intermedia, una etapa de juicio, una etapa de ejecución. Una de las grandes cualidades, digamos, del sistema es que hay un principio llamado celeridad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la celeridad? Porque se piensa que mientras más rápido actuemos con los adolescentes, mejor podemos incidir en su mejora, mejor podemos incidir en su desarrollo. Puede tener el sistema o el proceso un impacto favorable a él porque podemos intervenirlo de alguna manera para fortalecerle las herramientas, para procurar que tenga un mejor futuro. Si el proceso se alarga, pues ellos pierden también esta parte de interés en el propio sistema, ¿verdad? Buscan cómo salir de él. Incluso si tenían una medida cautelar, por ejemplo, que están cumpliendo y que está pasando el tiempo y no avanza el proceso, pues ellos ya de pronto dicen, bueno, ¿y cuándo acaba esto? Y ya empiezan a tener desinterés en el proceso. Entonces, esta celeridad da pauta a que nuestro proceso sea, por esas razones, corto. Tenemos el proceso, de acuerdo a la ley, debe durar 6 meses. Y en caso de adolescentes que estén privados de la libertad
porque se le impone una medida cautelar, el proceso está durando 5 meses. Y esto se acata regularmente, incluso si ellos recurren las determinaciones vía apelación. Donde nos desfasamos un poquito todavía es en el tema de los amparos, ¿no? Es el tema donde a veces nos llevan a ser más extensos en cuanto a la toma de la decisión última respecto de la determinación de qué es lo que va a pasar con el adolescente. Ok, en estas 4 fases que nos mencionaba, ahorita nos comentó 2, una. ¿O ya venía en el...? No, son todos, son la etapa inicial, la etapa intermedia, la de juicio y la de ejecución, que son las mismas etapas del sistema de adultos, digamos. Aquí la cuestión es que primero los plazos, ¿no? Los plazos y algunos intervinientes son también diferentes. Por ejemplo, en adolescentes tenemos como un elemento importante dentro del proceso a los padres, ¿no? O algún responsable o alguna persona de confianza del adolescente que quiera que esté con él acompañándole durante el proceso. Esto para darle contención al adolescente durante el mismo, ¿no? A veces se ponen a llorar, a veces se ponen nerviosos, muchas veces, pues a veces hasta se traban y no quieren hablar, ¿no? Y les falta esa contención emocional. Entonces para eso están los padres. Y también nos asistimos de un equipo multidisciplinario que les ayuda o los apoya a poder estar en condiciones de poder seguir el proceso o la audiencia que esté llevando. Nos mencionabas un momento medidas cautelares. Para la gente que nos está viendo hasta ahorita y no tiene mucha idea de a qué se refiere una medida cautelar. Bien, la medida cautelar es una decisión, digamos, es una determinación que toma el juez a partir de la petición que hace el agente del Ministerio Público para asegurar, en principio, la presencia de las personas en el proceso. Okay. ¿Y cómo podemos asegurar la presencia de las personas en el proceso? Bueno, la ley contempla diversas medidas cautelares, van desde la más grave, que es lo que conocemos como prisión preventiva, en adolescentes se llama internamiento preventivo, y hasta, pues a lo mejor la firma, ¿no?, constante de la persona para asegurarnos de que está presente, de que no se ha ido, de que no se ha fugado. Ese es en principio lo que podríamos llamarle medidas cautelares. A veces podemos tomar como referencia no solamente el hecho de que queramos cuidar que el adolescente, en este caso, se encuentre presente en el proceso, sino también cuidar a la víctima, ¿no? Claro. El peligro para la víctima. Entonces buscamos que el adolescente pues no se acerque a la víctima. Prohibiciones de no acercarse al domicilio, no acercarse a la escuela, no acercarse a los lugares donde pudiera en un momento dado encontrarse a la víctima. E incluso ya en casos muy graves, pues igual también el internamiento preventivo. Ok, quiero recordar a la gente que nos está viendo que si tienen alguna duda sobre este tema, que me parece que es muy importante, sobre todo para las personas que tienen hijos, que puedan comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232. Ahí con gusto les van a atender para pues resolverles cualquier duda que tengan sobre este tema o cualquier otro que necesiten. Licenciada, y regresando un poco, estas medidas de tratamiento que le aplican a los jóvenes, ¿cuáles serían? Bien, fíjese que la Constitución, cuando habla de medidas a imponer a los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, hablan de medidas de orientación, de protección y tratamiento. Nuestra ley nacional, que se aplica ya en todo el país, que homologa de alguna manera el procedimiento en todo el país, aunque cada estado de pronto tiene criterios, ¿no?, de cómo llevar a cabo ciertas figuras jurídicas, pero en general, nuestra ley nacional habla de sanciones, medidas de sanciones. Dentro de estas medidas de sanciones pues, podemos encontrar las de tratamiento, las de orientación y las de protección. En el caso de la forma en cómo lo dispone la ley nacional, que habla de medidas de sanción, tenemos medidas no privativas de libertad y tenemos medidas privativas de libertad. Las medidas no privativas de libertad pues se imponen a los menores de 14 años por regla general, porque la propia Constitución establece que solo medidas privativas de libertad se pueden imponer a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años de edad. De ahí que esto es algo a veces complejo de comprender por las víctimas, sí, pero pues es política criminal, no está basado nada más en decir aquí porque sí vamos a tener que sacar a esos adolescentes de la posibilidad de la imposición de una medida gravosa como es el internamiento, sino que tiene bases, obviamente, de doctrinales, digamos, de estudios, de psicología, de pedagogía, sí, ¿no?, de cómo es la evolución del adolescente y en qué medida pues una sanción de esta naturaleza puede impactar en la vida de ellos y en qué casos el adolescente incluso puede tener este reproche que le hace el Estado en plenitud para poderlo privar de la libertad.
Entonces tenemos no privativas de libertad y privativas de libertad. En las no privativas de libertad encontramos medidas como la amonestación, que es una llamada de atención que le hace el juez al adolescente. De las que más imponemos, por ejemplo, es la de amonestación, las de sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas. Los inscribimos a grupos o se inscriben a grupos, muchas veces mediante la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Se inscriben a grupos donde puedan tener este asesoramiento, ya sea por temas de adicciones, temas religiosos, algo que le ayude o le abone en su formación. Está también las medidas de programas de teoría de género, generalmente impuestas a adolescentes que cometen delitos de naturaleza sexual, pero también esas son las que más usamos, sí. Pero también están, por ejemplo, las que tienen que ver con el servicio a la comunidad, con la supervisión familiar, con la prohibición de asistir a determinados lugares y la libertad asistida. Esas son las no privativas de libertad. Las privativas de libertad son básicamente 3. La más severa es el internamiento, digamos que en menos impacto de aflicción al adolescente está la de semi-internamiento o internamiento en tiempo libre, le llama la ley, y la otra es estancia domiciliaria, que implica estar en privación de la libertad, porque lo que se impone es que el adolescente esté en su domicilio y solamente salga a determinadas actividades, pero claro, esté en su domicilio durante un determinado tiempo. Ok, es solo para que los jóvenes que nos están viendo no se confundan. ¿En qué casos se autorizan las no privativas, ¿no? Porque igual puede pensar algún chico, bueno, un abuso sexual o algo y seguramente me imponen alguna medida no privativa, pero ¿en cuáles, para que les quede bien claro, podrían...? Bien, hay una norma, nuestro famoso artículo 164 de la Ley Nacional, que establece cuáles son los delitos por los cuales puede imponerse el internamiento. Okay. Y entre estos está, obviamente, el homicidio, las lesiones que ponen en peligro la vida de las personas, la violación en cualquiera de sus modalidades, llámese violación simple o violación o equiparado a la violación, sí. Y obviamente sus agravantes o modalidades que devengan del tipo penal de este tipo de delitos. También delitos de naturaleza federal, por ejemplo, trata de personas. Incluso la aportación de armas está señalada como un delito grave, okay. Armas que son únicas de utilización por parte del ejército, sí. ¿No? De ahí es, creo que lo que recuerdo en ese momento que sí. Sean los delitos graves. Realmente no son muchos, porque recordemos, lo dije desde un inicio, que hay mínima intervención en materia de adolescentes, ¿no? Entonces, no todos los delitos para ellos van a ser considerados graves, lo voy a poner entre comillas, sí. Porque lo que llamamos es, bueno, todos los delitos son graves, no todos los delitos dañan a una persona y cada persona, pues desde su perspectiva sabe que tanto dañó el hecho, ¿no? Que aconteció en su persona. Claro, sí, no se puede comparar a lo mejor la violencia familiar con un homicidio, pero al final de cuentas es un delito que se persigue, que sea castigado, o que en su caso con los jóvenes que pues no se vuelva a repetir, ¿no? No sea una constante. Licenciada, ¿qué mensaje le daría entonces a los adolescentes y jóvenes justamente para evitar caer en este tipo de delitos o incurrir en la ley? Fíjense que esto de dar un mensaje a los jóvenes es un poco complicado, porque la verdad es que para que ellos no delincan, pues necesitan también condiciones, ¿no? Claro. Condiciones de vida. Entonces, esa es una tarea del Estado, de la comunidad, de la familia, trabajar con ellos para que evitemos en lo posible, prevengamos en lo posible la comisión de delitos en materia de adolescentes. Pero cuando llega un adolescente a una audiencia conmigo, yo siempre les comento, mira, cuando tú cometes un delito, no estás cometiendo nada más un delito en contra de la víctima directamente, estás cometiendo un delito incluso contra su familia. Y también no solamente está dañando a la familia, sino te está dañando a ti y a tu familia. O sea, cuando uno ve el contorno y el contexto en el cual se encuentran, pues ambas familias muchas veces están en esa parte de estrés, ¿no? De preocupación, de ver por lo que está pasando dentro del proceso. Entonces, lo que yo les diría es que se están dañando a ellos mismos también y que pues cada conducta que ellos realizan buena, les digo yo, cosechan cosas buenas, malas, pues van a cosechar cosas malas. Entonces, en la medida de lo posible, pues tratar de trabajar en cosas buenas para lograr objetivos sanos, ¿no? En ellos, ¿no? Sí, esta pregunta no sé si le compete directamente al Poder Judicial,
pero a lo mejor mucha gente se pregunta, ok, la persona que comete, el joven que comete un delito, a lo mejor es recluido y ahí recibe una atención psicológica, lo que nos comentaba hace rato. Pero ¿qué sucede con la víctima? ¿Hay algún seguimiento al proceso que ellos también tienen? Justamente lo que comentaba, ¿no? Las familias están un poco, pues al final de cuentas, rotas por la situación. ¿Y qué sucede con la víctima en estos casos? Bueno, en la actualidad creo que la víctima ha cobrado cada vez más importancia dentro del proceso penal y no escapa del tema de justicia para adolescentes. En adolescentes estamos ya, en caso de dictar una sentencia, me voy a la última instancia, pues dictamos reparaciones de daño integrales, ¿no? Que quiere decir, bueno, que nos aseguremos que realmente la víctima, independientemente de la compensación, el dinero que reciba por la comisión del delito, también reciba apoyo psicológico y durante la ejecución estar monitoreando si realmente ha sido asequible para ella recibir este apoyo psicológico. Además, cuando son menores de edad, las víctimas también, cuando son niñas o adolescentes, los canalizamos a la Procuraduría de Protección para que atienda cualquier otra circunstancia que en la niña pueda necesitar, y que la Procuraduría de Protección en un momento dado pueda lograr, pues le llaman el procedimiento restituir sus derechos, ¿no? Entonces, esos mecanismos son los que hemos estado empleando últimamente para los efectos de asegurarnos también que la víctima, pues no solamente, como le digo, a lo mejor ya por un lado quiere que se le sentencie al adolescente, pero también si ella no está, si ella no lleva este apoyo psicológico, cuando nosotros revisemos la medida de sanción y llegue la víctima en las mismas condiciones en las que nosotros dictamos sentencia, el adolescente ya no las va a estar porque ya recibió programas, ya recibió terapia psicológica, ya recibió herramientas, ya se capacitó para algún trabajo, pero la víctima, si no lo ha hecho, va a quedarse en el mismo estatus en el que llegó o en el momento en el que se dictó sentencia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues sigue con esa frustración, sigue con ese pues odio, resentimiento, y que es normal totalmente, pero de alguna manera el hecho de que lleven terapias psicológicas pues logran de alguna manera, no puedo asegurar nada al respecto porque hay delitos realmente muy duros, ¿no? La pérdida de la vida de un ser humano pues es algo que no se reconoce, no, exacto. Entonces, pero sí se trabaja con ellos para ir asimilando. Incluso ahorita he tenido buena experiencia, buena respuesta con un asunto, y creo que otra de las figuras que deben existir en materia de adolescentes es la justicia restaurativa. Muchas veces pues el pago de la reparación del daño económico es muy alto. Últimamente con las reformas y como aplicamos supletoriamente las normas del Código Penal o del Código Nacional de Procedimientos Penales, el pago de reparación del daño se vuelve inasequible para un adolescente. Entonces hay un tema que es la justicia restaurativa que puede ayudar en alguna medida a pues reestructurar el tejido social dañado, ¿no? Y hace poco tuve la experiencia con un joven, homicidio, y yo digo que afortunadamente, porque son cosas que ayudan a ambas partes, la víctima accedió a la justicia restaurativa. Después de eso, debo entender que ambas partes están en mejores condiciones en este momento, ¿no? En este ejemplo que nos da la justicia restaurativa, ¿cómo se vio? O sea, ¿cuál fue el...? Bueno, en una audiencia de revisión de la medida, porque el chico está en internamiento, él se refirió por parte de la dirección, incluso creo que por parte del mismo, que no dormía, que tenía miedo, que necesitaba esa parte de hablar, que sí le interesaba la justicia restaurativa. En ese momento la víctima estaba presente y se le dijo que si también quería ella participar en este trabajo, ella aceptó y finalmente se deriva con el área de mediación, el área de Centro de Justicia Alternativa del tribunal, y a través del facilitador que está ahorita adscrito al juzgado se lleva a cabo las pláticas y el proceso de la justicia restaurativa. Sí. Solo para que le quede claro a la gente, cuando a un joven lo privan de la libertad por el delito que cometió, no lo dirigen a una cárcel de adultos, hay exclusiva una para jóvenes y adolescentes, ¿es correcto? Es correcto, aunque que me gustaría aclarar que ni siquiera es cárcel, ¿no? Sí. Porque a veces nosotros decimos un adolescente cometió un delito y todo la estructura lo empezamos a equiparar a lo que fuera un adulto, ¿no? Claro. Y entonces lo primero que hay que ver es que los sistemas, aunque en la base tienen el sistema acusatorio,
en las finalidades no tienen nada que ver. Okay. Y entonces, a donde van no es una cárcel, aunque a veces pudiera pensarse que lo es, y pudiera a veces pensarse que hay que dársele el mismo trato que una cárcel. Yo creo que debemos estar ciertos de que eso es un centro de internamiento y que el centro de internamiento tiene como finalidad darle herramientas a ese adolescente, hacerlo aprender del sistema y que cuando se reinserte a la sociedad no vuelva a reiterar su conducta, porque como, bueno, se sabe, pues las medidas de sanción son, las de internamiento sobre todo son temporalmente muy cortas, sí, ¿no? O sea, son dependiendo de la franja etaria, de 14 a 16 son de 3 años máxima, y de 16 a menos de 18 son 5 años. Entonces, realmente, un trabajo importante del sistema es la reinserción. Es la última fase, digamos, del procedimiento, que es en la ejecución. Ese es el trabajo más importante, yo creo, después del proceso que sigue en adolescentes, ¿no? A veces digo, en realidad son prevención y reinserción. O sea, sí, antes evitemos que lo cometa, cuando ya lo comete, hagamos posible que este adolescente tenga un mejor futuro, claro, que este adolescente tenga herramientas para reinsertarse a la sociedad y que este adolescente no reitere la conducta. Porque finalmente, si no trabajamos con él en 3 años, en 5 años, pues el adolescente quizá, de acuerdo a su entorno también, porque muchas veces también llega a influenciar en sus conductas, pueda volver a delinquir. Entonces no es una cárcel, es un centro de internamiento. Son privados de la libertad, pero las finalidades del sistema en relación al sistema de adultos son diferentes. Okay. ¿Qué sucede con estos jóvenes que ingresan a un centro de internamiento y cumplen la mayoría de edad? Siguen ahí, nada más que, como no son muchos, actualmente creo que no son más de 30, son pocos adolescentes. Entonces, muchas veces la ley diría que deberían estar separados totalmente de los adolescentes, ¿no? Pero como no puede hacerse esta división tajante ni mandárselos mucho menos al sistema de adultos, lo que se hace es crear algunas dinámicas, algunos, digamos, lineamientos para irlos separando. A lo mejor el dormitorio va a ser diferente, algunas actividades diferentes, irlos separando de alguna manera, pero en la convivencia es la misma, están en el mismo centro de internamiento. ¿En los procesos judiciales es importante tomar la opinión de estos jóvenes o adolescentes? Sí, muy importante. Nosotros, sí, acuérdense, hablamos de adolescentes, estamos hablando de menores de edad todavía, y digo, en adultos es importante, en adolescentes se maximiza esa importancia, incluso es base del interés superior del niño. Nosotros en cada decisión debemos tomar como referencia estas reglas del interés superior del niño, y una de ellas pues es la escucha del niño, no solamente escucharlos, sino tomar en cuenta la opinión que ellos tienen del niño de acuerdo a la convención, pero pues es el adolescente, y obviamente pues en todas las audiencias se le da el uso de la palabra, se quiere hablar, para opinar, para preguntar, para externar lo que ellos quieren. Sí, se les deja muy claro, ¿no?, el proceso en el que están pasando. Sí, se les explica. Entonces, ¿de qué forma protege el juez o la jueza los derechos de estos niños, adolescentes, jóvenes? Bien, en el sistema, desde que llegan ellos, lo primero que debemos hacer es informarlos. Un niño toma conocimiento de sus derechos a partir de la información. Esa obligación es de todos los operadores. Si ese niño llegó primero o el adolescente llegó primero con el Ministerio Público tiene que informarle sus derechos. Si ese niño llega después con la defensa tiene que informarle de sus derechos. Después llega a audiencia, el juez debe cerciorarse de que conoce sus derechos. Y al cerciorarse de que conoce sus derechos, también le hace patente que durante la audiencia se van a manifestar esos derechos y se le van a garantizar. Por ejemplo, la asistencia de un asesor, de un defensor, ¿no? Sí. Ese es un derecho primordial de ellos para acceder al proceso, ¿no? Entonces, sí, desde la primera fase tienes un asesor, puedes elegirlo con esas características, porque en adolescentes buscamos siempre la especialidad de las partes técnicas. En este caso, pues el asesor tiene que ser especializado. Otro tema, bueno, ¿hablas alguna lengua indígena, otro idioma? Sí. Pues un intérprete inmediatamente, ¿no? Buscar la forma de darle un intérprete si lo requiere, y hacerle saber cada vez que él está en esta audiencia, que se está patentizando un derecho, por decir, el derecho a defenderse por sí mismo, ¿no? Cuando ellos emiten una declaración en relación a los hechos que se le están atribuyendo, al momento en que él emite una declaración, ese también es un derecho. Por eso, si no lo hacen, no les perjudica. Si lo hacen, pues obviamente
ya se dijo, va a ser valorado por el juez, lo va a tomar en cuenta, pero en su beneficio o en su perjuicio. Y el tema de la audiencia o la comunicación que hace, formulación de imputación que hace el Ministerio Público en la audiencia, también es un derecho para ellos, ¿no? Porque a partir de ahí surgen diversos derechos, como es esta que ya comenté, a defenderse, que el Ministerio Público tenga un límite para investigar, ¿no? Entonces también se le hace de su conocimiento estos derechos. Entonces a él se le patentizan durante el transcurso de una audiencia todos sus derechos. Se le van, el propio sistema acusatorio, incluso yo me atrevo a mencionar que no solamente en adolescentes sino en adultos, el propio sistema acusatorio permite que se estén, en un momento dado, que se estén patentizando y garantizando los derechos de las personas. Licenciada, para terminar y brevemente, ¿podría decirnos, justamente iniciamos el programa, usted comentándonos que las circunstancias a veces son las que llevan a que un joven, un adolescente cometa un delito? ¿Qué podría hacer un niño, un adolescente que sufre violencia familiar o en el hogar o en la escuela? Bien, primero, pues como dicen los comerciales, yo creo que dependiendo obviamente de la edad del niño, pero muchas veces se requiere, si es muy pequeño, pues la mediación adulta. Entonces, primero, pues platicarlo con la persona en quien más confía, en la persona en que sabe que le va a dar protección. Y finalmente, esta persona puede acudir a 2 instancias, voy a llamarlo. Pienso que puede acudir a la Procuraduría de Protección y la Procuraduría de Protección determinar si se trata de un delito o si se trata de un tema familiar, ¿no? Okay. Y otra, pues al Ministerio Público, si el grado de afectación o el grado de violencia que está sufriendo, pues implica por sí mismo un delito. Entonces, acudir a la Fiscalía Especializada para presentar la denuncia y ya la Fiscalía pues le da el trámite correspondiente. Esto es lo que pienso yo podrían hacer alguien que está sufriendo de algún tipo de violencia familiar o escolar. Ok. Licenciada, pues muchísimas gracias por haber venido y habernos compartido este tema que me parece que es muy importante, que sobre todo los jóvenes sepan, ¿no?, qué hacer si se encuentran en este tipo de circunstancias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto hablar del tema. Como dices, es importante y ha tenido cada vez más difusión, pero mientras más conozca la gente o las personas lo que tiene que ver con el sistema, pues el proceso también será también más posible de llegar a sus finalidades, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Cualquier duda, recuerden 800-719-2232, Justiciatel. Se les resuelve cualquier duda. Hasta la próxima.